Feliz sábado tengan cada uno de ustedes. Es un gusto estar en la casa de nuestro Dios. Qué gozo, qué alegría, ¿verdad? Que podamos reunirnos con esta libertad, hermanos, y pues aún en las circunstancias difíciles que como humanidad estamos pasando, gracias al Señor que podemos reunirnos para adorar y alabar su santo nombre. Así que qué gozo estar delante de la presencia de nuestro Dios y por supuesto, miren qué hermoso templo también el Señor nos está regalando. Sinceramente, veo pues cómo sigue avanzando también por amor al Señor en este sentido su obra y pues es algo que llena. La verdad, al ver sobre todo la reunión aquí con todos ustedes, pues también es de grande gozo. Así que hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios. Miren, vamos otra vez a Salmo capítulo 81. Vamos a leer la lectura que dio nuestro hermano Edwin y vamos a ir al Salmo 81 de los versículos 8 al 13. Dice la palabra de Dios: oye, pueblo mío, y te amonestaré. Si me oyeras, Israel, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy, dice Jehová, tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Mis hermanos, esta lectura me hace recordar ese momento tan especial cuando Dios levantó a un hombre, ustedes conocen la historia bíblica, Moisés, para sacar de Egipto a su pueblo. Había sido esclavo durante muchos años y de alguna manera Dios siempre al ocuparse, al amar a su pueblo, pues ha puesto todo lo necesario, ¿verdad?, para que su pueblo salga adelante. Y en este momento, pues vemos cómo Moisés actuó de esa manera para servir al Señor y cumplir con esa parte de sacar de la tierra de Egipto a su pueblo. Y aquí en el Salmo hace referencia, en el Salmo que acabamos de leer, en el versículo 10 dice: yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Mis hermanos, Dios quiere que le amemos de todo corazón. La obediencia a Dios siempre debe de ser por amor a Él. El motivo que debemos nosotros de tener para escuchar, para atender, para amar a Dios es ese, ¿no? El hecho de lo que Él ha realizado, lo que ha hecho en nuestras vidas. Esa es una motivación correcta con la cual nosotros debemos amar a Dios. Vea, hermano, qué ha hecho el Señor en nuestras vidas. Vea hasta dónde nos ha sostenido. Vea todo lo que nos ha proporcionado. A veces somos dados a quejarnos y decir, bueno, me falta esto y lo otro. Mis hermanos, pero mira, aquí estás, aquí estoy. Dios no nos ha dejado de su mano poderosa. Y por supuesto que eso nos debe de llevar a amar al Señor. Y al amarle, obviamente debemos de obedecerle. Esa obediencia por amor al Señor. Quiero que veamos, mis hermanos, la historia brevemente de algunos de los personajes bíblicos para que veamos el tipo de respuesta que ellos tuvieron al llamado de Dios. Lo que acabamos de leer aquí en el Salmo es que el Señor habló a su pueblo. Dice el versículo 8, oye, pueblo mío, si me oyeras, Israel. Y en el versículo 11 ya vimos, dice, pero mi pueblo no oyó mi voz. Mis hermanos, Dios constantemente nos está hablando a cada uno de nosotros.
Dios nos busca de una y muchas maneras, se va a dar cuenta. Quiero que veamos Génesis capítulo 3, versículo 10, por favor, acompáñenme, abra su Biblia para que veamos lo que dice la palabra de Dios. Es un texto conocido y aquí vamos a hablar un poquito acerca de Adán. Dice el versículo 10, vamos a leer desde el 9, Génesis capítulo 3, versículos 9 y 10. Pero Jehová, dice, Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Fíjense cómo Dios busca al hombre, ¿no? Y Dios le pregunta, ¿dónde estás? ¿Cuál fue la respuesta que tuvo Adán? Dice, él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Mis hermanos, Adán responde, y es que tenemos que responder a Dios ante su llamado. La respuesta de él fue la siguiente, lo acabo de leer. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Vemos la respuesta que él está teniendo. Pues se escondió. Y conocemos por qué se escondió. Conocemos la historia de por qué se escondió. Vamos a Éxodo capítulo 19, más adelante. Por favor, abran también Éxodo capítulo 19, versículo 8. Dios sacó a su pueblo de la servidumbre de los egipcios y entonces se aventuró en ese peregrinar y de alguna manera, mis hermanos, Dios había establecido un pacto con su pueblo. Dice el versículo 8 que cuando Dios estableció ese pacto con su pueblo, el pueblo respondió a una, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Otra vez vemos, mis hermanos, que Dios hace un pacto, Dios le habla a su pueblo. Entra Moisés allí como intercesor, pero Dios le habla a su pueblo y el pueblo responde. Adán dijo, tuve miedo y se escondió. El pueblo de Israel dice, Señor, sí, todo lo que tú nos mandes, eso haremos. Está respondiendo también al llamado de Dios. Y fíjense el tipo de respuestas que ellos están teniendo. Vamos a Jonás capítulo 1. Les dije que íbamos a ver algunos de los personajes brevemente para que veamos cómo es que ellos reciben el llamado de Dios y ellos responden de una o de otra forma. Jonás capítulo 1. Versículos 2 y 3. Son historias muy conocidas, mis hermanos. Sabemos cómo ellos respondieron ante el llamado del Señor, pero vamos a abrir la Biblia para que leamos allí. Dice el versículo 2, levántate y ve a Nínive. Es la orden que Dios da a Jonás. Aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad, dice, ha subido hasta mí. Aquí está la respuesta, mis hermanos, de Jonás. Jonás recibe ese llamado. Y Jonás dice que se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Huyó. Me voy. No quiero. Ahí está la respuesta. Y en Éxodo capítulo 3, mis hermanos, vamos a ver un ejemplo más. Vamos ahora a Éxodo. Éxodo capítulo 3, versículo 4. Vemos que Moisés andaba por allí apacentando sus ovejas, ¿no? Perdón, las ovejas de su suegro Jetro. Y por allí entonces Moisés, vemos, dice la historia, que llegó hasta el monte Horeb y allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse vio que la zarza, dice, ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés se dijo, iré ahora para contemplar esta gran visión, porque
¿por qué causa la zarza no se quema? Y vean la respuesta, mis hermanos. Cuando Jehová vio que él iba a mirar, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Jehová? Lo llamó, ¿verdad? Lo llamó de en medio de la zarza, Moisés, Moisés. ¿Y cuál fue la respuesta de Moisés, mis hermanos? Heme aquí, otras versiones dicen, aquí estoy, respondió él. Mis hermanos, con esto quiero comentarles que de alguna manera Dios siempre hace el llamado. Dios hace llamados. Dios nos llama. Y nosotros tenemos que dar una respuesta al Señor, dependiendo de a lo que nos esté llamando. Hay un versículo muy conocido, mis hermanos, en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto dice, id y predicad el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y sigue diciendo, ¿no?, que Él quiere que nosotros les enseñemos a todas las personas las cosas que Él nos ha enseñado, ¿verdad? Y que de alguna manera Él va a estar con nosotros. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el fin del mundo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos claramente un llamado que Dios nos hace. Como pueblo de Dios, mis hermanos, nosotros tenemos esa responsabilidad y puedo decir ese privilegio. Ese privilegio, ¿saben por qué? Porque Dios bien pudo haber invitado a los ángeles para cumplir con esta parte tan importante de predicar el evangelio. Sin embargo, nos ha considerado a nosotros, mis hermanos, para cumplir con esa obra. Ahora, ¿qué es lo que quiero que veamos? Yo quiero que veamos, mis hermanos, cómo es que nosotros vamos o estamos respondiendo cuando Dios nos está hablando. ¿Cómo es que tú y yo estamos respondiendo ante el llamado de Dios para servir en su causa? Porque Dios nos habla, mis hermanos, a través de su Santo Espíritu. Nos damos cuenta cuando estamos por allí en casa, en el trabajo, y de repente viene a nuestra mente, oye, hace mucho que no tienes un estudio bíblico, o hace mucho que no acompañas a un hermano a dar un estudio bíblico. Hace mucho que no has entregado algún folleto, una revista que es de grande impacto, como dijo un hermano allá en Tijuana, con un pedazo, hermanos, de un enfoque, leyó un fragmento ahí de una historia, y no voy a alargarles, pero toda su familia, mis hermanos, dice él que se convirtió al cristianismo, aceptó al Señor, todos ellos son adventistas y sirven. Y hermanos, de alguna o de otra forma Dios nos habla a través de su Santo Espíritu. Nos habla también usando su santa palabra, como estamos ahorita abriéndola, leyéndola, escuchando su voz, pero también nos habla a través de hombres y mujeres que nos invitan, que nos hablan, que nos dicen Dios quiere que tú seas salvo, que nos dicen, hey, es verdad, mira, tenemos esa convicción, somos pecadores y realmente necesitamos a Cristo y necesitamos su poder también para cumplir con lo que Él nos ha encomendado, predicar el evangelio. A través del diezmo, de las ofrendas, de la participación, mis hermanos, en el avance de la obra del Señor, bueno, nos habla de muchas maneras. A través de servir en una clase aquí, a través de participar en los programas aquí en la iglesia, de participar allá donde nuestras hermanas del departamento de Dorcas, Ministerio de la Mujer, por allí, reparten lonches, alimentos en los hospitales. De muchas maneras Dios nos habla. Ahora, mis hermanos, vamos a ver algunas respuestas más que la Biblia nos da, porque miren, esas respuestas usted y yo las podemos tener. Número uno, mis hermanos, la primera respuesta, Señor, no tengo tiempo. Estoy demasiado ocupado. Nos ocupamos mucho, mis hermanos, a veces por allí divirtiéndonos. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo puedes estar en Facebook, en redes sociales, viendo lo que allí está? ¿Cuánto tiempo, mis hermanos, puedes estar viendo videos, programas, películas? A mí me asombra
hermanos, no voy a hablar de personas de afuera, estamos hablando de nosotros que hemos aceptado al Señor. Me asombra cómo hay gente, hermanos, que les puede describir casi todas las películas que hay en Netflix. ¡Wow! Digo yo, ¿cuánto tiempo están invirtiendo? Las películas normalmente son entre 1 hora y media, 1 hora 20 hacia arriba, hasta 2 horas y media tal vez. Y hermanos, decimos, no tengo tiempo, me estoy divirtiendo. O todo lo contrario, no podemos estarnos durmiendo. Hay gente que descansa demasiado en ese sentido. O qué decir, hermanos, que a veces pudiéramos decir, no tengo tiempo, estoy demasiado ocupado. ¿Saben por qué? Porque trabajamos mucho. Hermanos, tengo compañeros, trabajan todo el día y también hacen guardias. En el ramo que nosotros nos hemos movido durante muchos años es en el ramo de la medicina. Trabajando en bancos de sangre, pues de alguna manera se tiene que dar servicio a las 24 horas. Por eso cambié y ahora doy clases. Pues, hermanos, sinceramente es algo bien, a veces pesado, pero no hablemos de esa área. ¿Qué tal del área en la que tú te estás desempeñando? A veces te gana el sol, pudiera ser, ¿verdad? El día viernes cuando se oculta y estamos muy ocupados, hermanos, trabajamos mucho. ¿O qué tal en el hogar? Quisiéramos que el día fuera a veces de 30 horas, ¿verdad? No nos alcanza. Entonces, mis hermanos, la respuesta de muchas personas es esa. No tengo tiempo, Señor. Dios nos habla y decimos, no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Y vean cómo la Biblia, vamos a Lucas capítulo 14, por favor, versículos del 15 al 24, cómo nos habla la palabra de Dios y nos da ejemplo de personas, mis hermanos, que cuando Dios les llama, pues dicen estar muy ocupadas y no atender al Señor. Vamos allí a Lucas capítulo 14. Versículos del 15 al 24. Lucas 14, del 15 al 24. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Pero todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Estaba muy ocupado el hombre. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Trabajo, hermanos, ocupaciones. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo. Hermanos, y la historia sigue diciendo, ¿verdad? Allí nos enseña cómo Dios hace la invitación, la gente responde, pero vean la forma en que responde, Señor, no tengo tiempo, ¿sabes qué? Tengo asuntos que atender. No, para allá no, estoy muy ocupado, decimos. Hermanos, esa es una respuesta negativa al llamado de Dios. Pues déjenme decirle, mis hermanos, que si no hay tiempo, haga tiempo. Hagamos tiempo. Si no me doy tiempo, hay que hacer tiempo. Miren, para todo tenemos tiempo, pero a veces para cuando nos invitan aquí a 1 hora para ir a visitar a alguien o a repartir algún folleto o a ir a apoyar a las personas, pues no tenemos tiempo, curiosamente. Hermanos, debemos de hacer tiempo. Yo me pregunto, mis hermanos, ¿qué más nos pueda mover? Y me estoy refiriendo a la pandemia, me estoy refiriendo a lo que a lo que ha acontecido. ¿No se ha puesto a pensar que usted y yo podemos ser ese remanente que lleve el último mensaje al Señor? Piensa, hermanos, ¿qué más va a pasar? Sí, es principio de dolores, vienen muchas cosas. Hermanos, es una oportunidad que Dios nos está dando también.
Si a mí me pregunta cuántas personas han muerto ahí en mi barrio, le puedo decir 5, 6, hasta 10 en estos últimos días. Hermanos, la gente está pereciendo, está muriendo. La pregunta es, nosotros que tenemos el evangelio, la verdad del Señor, ¿qué tanto estamos hablando? ¿Qué tanto estamos dando ese buen testimonio? Y a veces son hasta nuestras familias, mis hermanos. Tenemos una gran responsabilidad, tenemos también un gran compromiso, pero a veces decimos, no tengo tiempo, estoy demasiado ocupado. Estoy buscando los centavos para terminar ahí. No es malo, hermanos, pero hay prioridades. Y una de las prioridades precisamente es esa. ¿O no queremos acaso que Jesús venga pronto? Amén, ¿verdad? Todos queremos que Él venga pronto. ¿Quién quiere seguir con este mundo, hermanos, desmoronándose, donde llora, uno sufre al ver a las personas o uno mismo se enferma? Tantas desgracias. Yo sinceramente no. Yo ya quiero que Jesús venga. Bueno, si quiero que Jesús venga, mis hermanos, la Biblia dice que para que Él venga, el evangelio tiene que ser predicado. Entonces, esa parte activa la tenemos que tomar tú y yo. Otra respuesta, hermanos, es que podemos también posponer. No decimos no, mañana. El otro año yo aceptaré ese cargo. Hoy no, quiero darme un descansito. Hermanos, ¿y quién nos asegura que para el otro año vamos a estar? Dios nos habla y nosotros tenemos que responder. La respuesta, pues depende de cada uno. ¿Qué le vamos a responder al Señor? Vean lo que dice San Juan capítulo 9, versículo 4. Allá adelantito de donde nos quedamos, mis hermanos. San Juan capítulo 9, versículo 4. Dice la palabra de Dios, me es necesario hacer las obras del que me envió. Palabra que nuestro Señor Jesucristo dice, ¿no? Me es necesario hacer las obras del que me envió mientras dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mis hermanos, es hoy. En lo que dura el día, o sea, hoy que tenemos la oportunidad, tenemos que hablarle a la gente. Si esto no nos mueve, mis hermanos, otras cosas no nos van a mover tampoco, menos. Porque a veces, mire, volteé a ver unos años atrás y decía, cuando sucedan estas cosas, entonces le voy a echar muchas ganas, entonces sí voy a acompañar a dar un estudio bíblico, entonces me voy a animar a repartir revistas, entonces voy a hablarle a los de mi trabajo y les voy a entregar una fe de Jesús a cada uno de ellos y voy a estudiar en un momento dado. Hermanos, ya llegó ese tiempo y a veces estamos igual, o es más, a veces estamos hacia atrás todavía. Más callados. Muchos religiosos allá afuera predican, mis hermanos, mentiras como si fueran verdades. Y usted y yo tenemos la verdad, lo sabe perfectamente. ¿Y qué? Estamos callados. Más tarde, no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Sí, está bien, pero si no tengo que ser misionero, pero si no tengo que ser maestro de escuela sabática, pero y más pero y más pero. Muchos de nosotros tal vez así estemos, hermanos. Éxodo capítulo 6, vamos a ver la Biblia para que vea también este tipo de respuesta. Éxodo capítulo 6, versículos del 6 al 9, y vamos a enfocarnos en el 9. Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 9. Dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo os sacaré de debajo de las pesadas tareas de Egipto, os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con gran justicia. Os tomaré como mi pueblo y seré vuestro Dios. Así sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las pesadas tareas de Egipto. Os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo os la daré por heredad. Yo soy Jehová. Y el versículo 9, hermanos, nos dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel
Pero ellos, ¿qué pasó? No escuchaban a Moisés debido al desaliento que los embargaba a causa de la dura servidumbre. Ni siquiera ponían atención, mis hermanos, a los mensajes que Dios les daba. Estaban bien ocupados. A veces nosotros podemos estar así también esclavizados en el trabajo, dije ahorita, esclavizados en las tareas. Y por supuesto, hermanos, que hablo primeramente por mí. Tenemos que hacer cambios. A veces ni siquiera dormimos bien. Nos dormimos muy tarde y nos levantamos muy temprano y por eso el fin de semana no podemos ni con nuestra alma. ¿Por qué? Porque estamos muy ocupados. Ojalá, mis hermanos, si así estuviéramos de ocupados en la obra del Señor. Sinceramente. Otra respuesta, mis hermanos, que podemos tener es: yo no puedo, es que yo no soy capaz. No, apenas la maestra Brenda, no, pues ella, la psicóloga por allá, el ingeniero o el doctor. No, yo no puedo, hermanos. Hermanos, tenga por favor una participación, ayúdenme. No, es que no se me da a mí, me da mucho miedo. Yo no soy capaz. Mis hermanos, vean lo que dice 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Dios nos ha llenado, nos ha dado muchos dones, muchos talentos. Pero vean lo que dice allí en 1 Tesalonicenses, por favor, capítulo 5, versículo 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Miren, mis hermanos, si Dios nos llama para servir en ese cargo, para servir en esa clase de escuela sabática, es porque Dios te va a capacitar. No recuerdo bien la frase, hermana Brenda, pero me impacta, ¿no? Esa de que Dios no llama, ¿cómo dice? ¿Se dan cuenta? Dios no llama a los más capacitados, sino capacita a los que Él llama. ¿Se da cuenta? Mi hermano, cuando se trata de servir en la obra del Señor, cuando se trata de predicar, no debe de tener temor, no debemos de tener temor. ¿De quién nos cuidamos? De la gente. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? En el sentido de que me da vergüenza, me van a ver que soy cristiano. Yo creo que eso no, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿por qué me detengo entonces? ¿Por qué no me animo? ¿O por qué estoy tan pasivo? ¿Por qué no doy ese paso? Bueno, si yo no sé solo, voy a acompañar a alguien que sí sabe y voy a ver y voy a apoyarle en algo, aunque sea, voy a estar orando mientras él está dando el estudio, pero lo voy a acompañar. No me voy a quedar ya más tiempo. Hermanos, el sábado es bien largo. Salimos de aquí, comemos y comemos mucho a veces y nos acostamos y la gente se está muriendo allá afuera y no le está llegando el evangelio. Otra respuesta es, hermanos, ya abiertamente, no quiero. No quiero. Hermanos, no vamos a ser feliz fuera de la voluntad de Dios. ¿Cómo le fue a Jonás cuando dijo no quiero? Vean todo lo que estuvo, lo que él pasó, le fue como dicen, como en feria, porque dijo no quiero. Y mi hermano, fuera de la voluntad de Dios, no vamos a ser feliz. Y hay quien pueda decir, Señor, es que me da miedo, la verdad tengo temor. Hermanos, yo también tengo temor a veces. Si ven que a veces hasta se me quiebra la voz, sinceramente, si supieran antes de pasar aquí al frente, se me queda viendo el hermano ahí atrás. ¿Qué tiene? Es más, todavía me ven la cara. Hermano, es que el hecho de pasar aquí al frente, le digo, es algo tan grande para mí, le digo, y para todos debe de ser, hermanos. Pero, aunque tengo temor, aquí voy, hermanos, con la ayuda de Dios. Y en la oración con los muchachos, ahí nos ponemos en manos de Dios. Y vamos adelante, mis hermanos.
Y aunque tengamos temor, pues déjenme decirles que no estamos solos. Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué, hermanos? Dice, porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo a donde quiera que vayas. Entonces, ¿cuál temor, mis hermanos? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Podrá poner 1,000 trabas el enemigo, pero si Dios va contigo, conmigo, no hay temor que tener. Vamos adelante porque con Él vamos seguro. No importa que salgan por allí los perros ladrando, ¿verdad? Cuando vamos a dar esos estudios. No importa que a veces el jefe nos quiera prohibir o detener ahí, debemos de ser muy astutos y de alguna manera hasta en el trabajo, miren, despacito, con el buen testimonio y con palabras. Cuando menos piensen, le van a decir hasta de apodo a usted el pastor. Ya he visto esos casos, ¿eh? O el hermano, de eso no se va a escapar, pero bendito apodo que nos digan hermano, porque la gente por lo menos se va a dar cuenta que estamos sirviendo al Señor. Preocúpese si no le dicen nada y pasa como los demás desapercibido. No, mis hermanos, tenemos que mostrar el evangelio, vivirlo y predicarlo, por supuesto. Hay quienes también puedan contestar, bueno, yo voy a servirte, Señor, y te voy a responder positivamente, pues cuando ya tenga victoria sobre el pecado. Lo que pasa es que a veces, pues tengo estas cositas que pues me da pena, pero no puedo dejar eso. Ya que venza eso, entonces, ¿saben, hermanos, que por eso Satanás tiene trabada a mucha gente de servir al Señor? Porque los tiene, hermanos, cautivos en ese sentido. Y es porque nosotros se lo permitimos. Al nosotros lidiar con el pecado, jugar con el pecado, hermanos, pues con qué cara a veces vamos a querer servir al Señor, pues nos sentimos que de plan, pues nomás no. Esa pudiera ser una de las principales causas por las cuales no nos atrevemos a dar ese paso de servir al Señor en su causa, de predicar el evangelio, de hablarle a la gente. Primera de Corintios 15:57 nos habla acerca de esto, mis hermanos. Si estamos con una situación tal, bueno, pues pongamos mucha atención. El Señor nos habla y nos dice, ¿qué es lo que podemos también nosotros hacer? Primera de Corintios, por favor, 15:57. Nos dice, pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es, mis hermanos. Él nos da la victoria. Así que no luches tú solo, por eso estás donde mismo, por eso puedo estar yo donde mismo. Porque así como te quieres levantar, así como me quiero levantar yo solo, pues otra vez va para abajo. Pero cuando vamos a Cristo, verdaderamente, mis hermanos, Él nos da la victoria. Y con esa frente en alto podemos decir, con esa seguridad, ¿qué temor nos va a dar? Hermana Socorro, ¿se acuerdan? Bicicleta, hasta palos dulces, mis hermanos, allá los poblados, contentos con los jóvenes, juntando despensas, llevando las bolsas en los manubrios ahí de frutas, verduras, porque mirábamos las necesidades. 18, 19 estudios bíblicos, los puros jóvenes, hermanos. Y con ese gozo, con esa alegría. Vámonos a las camionetas, decíamos, y allá en la colonia Ejidal te vas por aquí y yo me voy por acá, otro grupito. Y como dicen, peinábamos ahí en la zona, Rubén, ¿te acuerdas? Entonces, ¿dónde queda eso, mis hermanos? No, pues que con las redes sociales. ¿Vieron lo que pasó ahora hace poco en la semana? Se cayó Facebook, ¿verdad? Ahí habló que perdió no sé cuántos miles de millones de dólares este muchacho, Mark Zuckerberg, que creo que es el dueño de Instagram, Facebook. Hermanos, si eso pasa, entonces, ¿qué vamos a decir? No vamos a tener oportunidad mediante las redes sociales. Y la pregunta es, ¿realmente lo hacemos? ¿Realmente estamos evangelizando a personas con eso? Porque a veces podemos justificarnos y decir, bueno, mando un mensajito. Pero a veces podemos estar hasta callados también en las redes sociales
Y podemos utilizarlas para muchas cosas, menos para lo que más debemos de utilizarla. O sea, como que nos contradecimos: Señor, quiero que tú vengas pronto. Y sé que para que tú vengas se tiene que predicar el evangelio, pero no lo predico. Entonces, no quiero que vengas a fin de cuentas. Hermanos, esa es la actitud realmente que a veces tomamos. Debemos ya de reflexionar y decir: Señor, realmente podemos ser la última generación que tú tengas para poder llevar este evangelio a todo el mundo. Hermanos, es una oportunidad que estamos teniendo. Que no nos dé temor, que no nos dé miedo. No nos escondamos de Dios. Hay que ir a Él. Si tenemos un problema de pecado, el Señor nos limpia y vamos adelante con la frente en alto, sin nada de qué avergonzarnos. Claro que voy, Señor, donde tú me envíes. O hay quienes dicen: está bien, Señor, yo voy a ir, pero ¿qué hay para mí? ¿Y yo qué voy a ganar? Dice Filipenses 2:4, hermanos: no mirando cada quien por lo suyo, sino por los otros. Y es que no hay gozo más grande, mis hermanos, que compartir el evangelio y ver cómo las personas, miren, están ansiosas, están deseosas de que alguien les hable palabras de consuelo. Si usted levanta una encuesta en las casas y casi le aseguro que la mayoría está en esa situación, pues ¿quién no va a estar así, hermanos, con lo que hemos estado viviendo? Yo en lo personal siento como si fuera un sueño, la verdad, todo esto. A veces como que siento que estoy fuera de la realidad, y porque veo y abro los ojos: Señor, se está desmoronando el mundo. Se está literalmente desmoronando el mundo y nosotros estamos a veces bien tranquilos. Entre a YouTube ahí, ponga desastres naturales, porque si usted piensa que no están pasando, día tras día, terremoto tras terremoto, inundaciones, incendios, volcanes en erupción. La naturaleza clama que Jesús viene. Y es la oportunidad que nosotros estamos teniendo de predicar ese evangelio. Mis hermanos, ojalá, miren, y cada uno de nosotros tenga estas respuestas afirmativas. Vamos a ver 3, 4 respuestas que podemos y debemos tener nosotros como cristianos. Número 1, mis hermanos, primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 9. Vamos a buscar esta cita para que vean la respuesta ante el llamado de este personaje. Vamos al primer libro de Samuel, el capítulo 3, el versículo 9. Dice desde el versículo 7: Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó, vino ante Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven y le dijo: ve y acuéstate, y si te llama, di: habla Jehová, que tu siervo escucha. Tu siervo oye. Y mis hermanos, conocemos la respuesta. Esa es la respuesta que nosotros debemos de tener cuando se nos invita a predicar, cuando se nos invita a participar, cuando se te invita a servir todo un año eclesiástico, cuando se nos invita a aportar en la causa del Señor recursos de cualquier tipo. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Aquí estoy. Isaías capítulo 6, versículo 8. Otra respuesta afirmativa, mis hermanos, como debemos de tenerla nosotros ante el llamado del Señor. Isaías capítulo 6, versículo 8. Qué respuesta tan diferente, ¿verdad?, a la que vimos en un principio. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, ahí está la respuesta: heme aquí, envíame a mí. Hermanos, que no sea, no, pues no, el hermano él puede más. No, como que yo no. No, Señor, heme aquí, envíame a mí.
Voy con tu ayuda, voy con tu compañía, voy con tu poder. Me da miedo a veces, me siento inseguro, pero Señor, tú estás conmigo. Y sabes que tú me vas a dar la victoria, vas a abrir camino por donde sea. Y hermanos, les aseguro que nos vamos a regresar con un gozo como nunca. Mucho mejor que cuando tal vez hayas recibido miles de pesos o el carro nuevo que a lo mejor tienes o te dieron, qué sé yo, o esa, hermanos, porque lo hemos experimentado, ¿verdad, hermana Marta? Llega de dar los estudios, ¿y por qué no lo hice? ¿Por qué no lo hago más seguido? Y hermanos, no cabe uno del gozo. Digo, de lo que me estoy perdiendo, estoy siendo ese canal de bendición hacia las personas. Estoy en manos del Señor y el Señor está mostrándole su amor por mi conducto. El Señor me está ocupando, nos está ocupando. Qué gozo, hermanos, tan indescriptibles. Entonces, ¿por qué no lo hago más seguido? Si eso me trae gozo, alegría. Y miren, hermanos, eso es es una de las respuestas a muchos de los males de hoy en día. ¿Sabe cuál es la enfermedad de hoy en día? Es que estrés. Por ahí dicen, ¿verdad? El estrés. ¿Y por qué estamos estresados? Porque no estamos ocupados, estamos pensando miles de cosas, nos dan miles de vueltas en nuestra cabeza las situaciones, los problemas, las dificultades y nos enfermamos. Pero hermanos, cuando salimos, trabajamos, nos ocupamos, dicen los psicólogos, allí está nuestra hermana, ¿verdad, hermana Brenda? Dicen, hey, ocupa terapia ocupacional. Necesita hacer algo porque está sentado pensando tantas cosas y mente desocupada. Taller de Satanás. Hermanos, dense cuenta pues cómo el enemigo hace estragos porque nosotros pues permitimos eso. Pero Dios nos llama, mis hermanos, hoy en día porque tenemos oportunidad. Hay hermanos que ya no están, hemos llorado, nos hemos lamentado. Ellos han cumplido en el momento en que han estado con nosotros. Ustedes son testigos, hay videos, hay fotos y nosotros seguimos teniendo oportunidad. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Es que Dios tiene un plan especial todavía que cumplir contigo y conmigo. ¿Y saben cuál es ese plan? Pues predicar el evangelio, utilizarnos como sus colaboradores. El apóstol Pablo también en Hechos 9:6 dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí estoy listo. ¿Qué quieres que yo haga? No se escondió, no huyó, no puso excusa, no. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí estoy. Y mis hermanos, nuestro mayor ejemplo, Lucas 22:42, decía nuestro Señor Jesucristo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, le decía el Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Llevar las buenas nuevas, ¿verdad? A los afligidos, a los menesterosos, ver por las viudas, por los enfermos, por los huérfanos, y se cumplió en la palabra en el Señor, porque ese era su mayor gozo. Y él decía, aquí yo vengo, Señor, oh Dios, para hacer también tu voluntad. Hermanos, quiero terminar con una cita bíblica, perdón, una cita del Espíritu de Profecía que nuestra hermana Elena de White escribió en el libro El Camino a Cristo. Dice en la página 57, el último párrafo, párrafo 4. Escuchen bien lo que dice ella. El único modo de crecer en la gracia, fíjense cuál es el modo de crecer, porque a veces podemos estar bien estancados o como dicen, ir como los cangrejos hacia atrás, hasta peor que hace unos años. No crecemos, sabemos que tenemos que crecer en Cristo. Dice ella, el único modo de crecer en la gracia consiste en hacer desinteresadamente la obra que Cristo nos ordenó hacer. Desinteresadamente, y hay que hacerla. ¿Cuál es? Dedicarnos en la medida de nuestra capacidad a auxiliar y beneficiar a los que necesitan la ayuda que podemos darles. La fuerza se desarrolla con el ejercicio. Claro, decimos que músculo que no se trabaja, hablando de la estructura, se atrofia, ¿verdad? Y entran allí los fisioterapeutas a ayudar a las personas. Bueno, claro, la fuerza se desarrolla con el ejercicio.
Pues en el ámbito espiritual es igual, hermanos, si no vamos a estar bien débiles. Y por eso nos agarra el enemigo y nos hace como le viene en gana. Pero hermanos, dice, la fuerza se desarrolla con el ejercicio. La actividad es la condición misma de la vida. Los que se esfuerzan por mantener su vida cristiana aceptando pasivamente, o sea, sin hacer nada, bien tranquilitos, sentaditos. Los que se esfuerzan por mantener su vida cristiana aceptando pasivamente las bendiciones comunicadas por los medios de la gracia, sin hacer nada por Cristo, procuran simplemente vivir comiendo sin trabajar. Qué duras palabras. Yo creo que por eso, ¿verdad? El pastor Gullón no se equivoca. Hermanos, no basta con leer la Biblia nada más. No basta con orar y se acabó. No, tienes, dice él, que llevar almas a los pies de Cristo. Y es que es cierto, tarde que temprano termina uno enfadándose o termina uno dejando todo. ¿Por qué? Porque hace falta. Nos quedamos con 2/3 nada más. Nos falta 1/3 que cumplir. Pues es ese, ir por las personas, ir y predicarles el evangelio. Y hermanos, la última frase dice aquí para terminar: el hombre que rehúsa ejercitar sus miembros no tardaría en perder la facultad de usarlos. Asimismo, el cristiano que no ejercite las facultades que Dios le dio, no solo dejará de crecer en Cristo, sino que perderá la fuerza que tenía. Y hermanos, por eso a veces terminan abandonando el barco, como decimos. Se enfadan también de aquello porque no han probado esto otro. Pues está a medias, pues. Entonces tenemos que dar ese paso. Mis hermanos, Dios nos bendiga. Ojalá y cada uno de nosotros reflexione y nos preguntemos, ¿por qué, Señor, hasta ahorita me sigues dando vida? Es fácil la respuesta, mis hermanos. Dios tiene una obra que hacer y Dios quiere utilizarte. Dios quiere utilizarme. Por eso cuando el Señor nos llame, por eso cuando alguien te invite a dar un estudio, por eso cuando alguien me invite a participar, yo debo y tú debes, todos debemos de estar dispuestos, porque a fin de cuentas es trabajar para la obra del Señor. A fin de cuentas es colaborar en la predicación del evangelio. Hermano Víctor, yo lo conozco en cárceles, hermanos. Muchos de ustedes se desviven y no voy a dar más nombres porque ustedes saben, los conocen. Ponen la camioneta, ponen esto, ponen la gasolina y hermanos, a veces hasta puedo decir que hay situaciones precarias, pero ahí está la obra del Señor. Ahí está la camionetita fallenta, ¿ves? Pero ahí va, ahí va. Vamos, yo pongo esto. Vamos, yo pongo estos burros. Vamos, yo pongo este tipo de alimentos, estos sándwiches también. Así que hermanos, esa es la invitación que Dios nos hace. Dejemos de estar pasivos y ahora que en este nuevo año eclesiástico surge, vamos a los grupos pequeños. Vamos a apoyar allá a nuestros hermanos, porque a fin de cuentas nosotros vamos a crecer también espiritualmente. ¿Por qué, hermanos? Porque la pandemia, me atrevo a decir que es un arma, es un arma que Satanás por supuesto está enviando y está haciendo un ensayo, podemos decir, y miren lo que estoy diciendo delante de las redes sociales, esto está siendo grabado, pero me atrevo a decir, es como un ensayo. ¿Por qué, hermanos? Si ustedes se dan cuenta, los gobiernos inmediatamente, ellos estipulan sus leyes. Y claro, si Dios estableció las leyes, bueno, siempre y cuando no contraríen a Dios, pues hay que obedecerlas. Si no fuera un caos este mundo. Claro. Pero hermanos, cuando contradicen a Dios y por tenerte encerrado, te van a frenar de predicar el evangelio, te van a frenar, vamos a decir, de muchas cosas que el Señor pide que cumplamos, entonces pues nos va a hacer pedazos el enemigo o nos está haciendo pedazos. Por eso mucha gente, incluso ya estoy cerrando, no estoy empezando otro tema, pero es parte de lo mismo, de la conclusión, mis hermanos. Por eso dicen, es necesario que yo ya salga, o es necesario, porque bien que salimos, dicen por ahí los comentarios, al mandado, al mercado. Y hay gente que está ansiosa de ir al juego, al béisbol. Hermanos, así quisiera que estuviéramos, el Señor, dispuestos a hacer bola, a hacer un montón, pero para ir a predicar el evangelio, para cundir todas estas poblaciones, para cundir toda nuestra colonia. Hermanos, que Dios nos bendiga, ese es mi deseo y mi oración.
¿Quiénes de nosotros estamos agradecidos por el profe Jesús Descarga por tan maravilloso tema que nos dio este sábado? Bueno, para concluir este culto entonaremos el himno número 610. Al escuchar la pista, puestos de pie. Escuchamos tu llamada, respondemos con placer, una lealtad constante, nuestro voto debe ser. A ti, oh Jesús, damos todo nuestro ser, pues la juventud redimiste para ti, con talentos consagrados, empeñados en servir. La juventud del mundo de Cristo ha de ser. Donde quiera tú nos guíes, vengan pruebas o desdén, seguiremos tu llamada, solo da la orden, ven. A ti, oh Jesús, damos todo nuestro ser, pues la juventud redimiste para ti, con talentos consagrados, empeñados en servir. La juventud del mundo de Cristo ha de ser. Tú nos diste aptitudes que debemos emplear. Nuestro tiempo todo es tuyo, te queremos ayudar. A ti, oh Jesús, damos todo nuestro ser, pues la juventud redimiste para ti, con talentos consagrados, empeñados en servir. La juventud del mundo de Cristo ha de ser. Danos una gran tarea, la esperamos hoy, Señor, con placer la cumpliremos, con arrojo y sin temor. A ti, oh Jesús, damos todo nuestro ser, pues la juventud redimiste para ti, con talentos consagrados, empeñados en servir. La juventud del mundo de Cristo ha de ser. Ustedes han escuchado, hermanos, que como otras enfermedades dicen de esta llegó ya para quedarse. Entonces no podemos permanecer más tiempo en ese sentido. Nos estamos enfermando, algunos ya estamos enfermos, algunos tomamos hasta medicamentos controlados por esa situación. Así es, gracias a Dios, muchos están muy bien
están con todo, la fuerza, ¿verdad? Y el Señor nos permite, claro. Pero hermanos, claro que debemos de cuidarnos, no olvidemos eso, pero también necesitamos salir y predicar el Evangelio. Así que Dios nos ayude, seamos valientes, hermanos, seamos esforzados y vamos adelante, que el Señor va con nosotros. Vamos a orar. Cariñoso y eterno Padre que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre. Señor, en esta mañana hemos sentido, Señor, tu presencia, nos hemos gozado al abrir tu santa palabra y, Señor, también hemos reflexionado. Con sinceridad, Señor, te pedimos perdón porque hemos fallado, Señor, en no cumplir con esa parte tan importante a la cual tú nos has llamado. O si la hemos cumplido, tal vez ha sido parcialmente, Señor, o muy pobremente. Pero, Señor, aquí estamos, dispuestos a que tú nos utilices, dispuestos, Señor, a ir con valor, con valentía, hacia aquellas personas, Señor, que mueren sin conocer de tu evangelio, sin conocer de tu amor. Utilízanos, Señor, queremos ser tus canales de bendición en nuestras familias, allí en nuestros barrios, en nuestros trabajos, donde quiera que estemos, Señor, que seamos luces, que alumbremos en esa oscuridad, Señor, que el enemigo ha traído a este mundo. Sabemos, Señor, cuál es el fin de todo y queremos, Señor, estar contigo en las mansiones celestiales por la eternidad. Y para ello, Señor, necesitamos también, claro, aceptar siempre tu salvación, pero eso, Señor, nos lleva también a cumplir con toda la misión que nos has puesto de predicar ese evangelio. Que eso, Señor, sea una realidad en nuestras vidas y que podamos gozarnos, porque no hay gozo más grande que ver a las personas que se allegan, Señor, que vienen ante tus pies. Gracias, Señor, porque nos amas, porque nos escuchas y porque si nos das estos mensajes es porque quieres, Señor, que te ayudemos, que seamos parte, seamos colaboradores tuyos. Y pues aquí estamos, Señor. Úsanos como enteramente tuyos. Gracias, Señor, por todo. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.